Capítulo 56. Que un mortal se encontrara con un dios estaba lejos de ser algo común en todo el multiverso. Solo los más extraordinarios tuvieron la oportunidad de interactuar con la divinidad de cerca. E incluso entonces, era raro. El tutorial, sin embargo, estuvo tan lejos de ser ordinario como cualquier otra cosa. Fue un evento que afectó a todos los seres vivos de todo el multiverso. No el tutorial en sí, sino por qué sucedió, marcó el comienzo de una nueva era a medida que el multiverso se expandía con la introducción de otro universo. Los dioses, entre todos, fueron las entidades del multiverso más involucradas con los tutoriales. Fue una de las pocas veces en que realmente se movieron con codicia y deseo. Era el momento de ganar recompensas que de otro modo serían inalcanzables para ellos, una oportunidad de ganar más poder e influencia. La forma más importante de obtener estas recompensas era encontrar mortales capaces entre los nuevos iniciados. Encontrarlos y convertirlos en tus seguidores. Esto se hizo a través de algo así como la reunión de Jack con Malefic Vapor en su reino. Esto también significaba que la experiencia de Jack de conocer a un dios no era única. Casper había conocido a uno, y también Smith. Era más tarde que Jack, pero había mostrado un gran potencial en la herrería y el sistema lo reconoció. Al menos eso es lo que Smith le estaba diciendo actualmente a William. Le contó cómo había conocido a un dios y le había otorgado una bendición junto con una guía. Sin embargo, contrariamente a lo que William esperaba, no había conocido a Ferroras, sino a uno de sus compañeros dioses, uno conocido como Kamicus, el dios de la fragua. Suena interesante y todo, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? William finalmente interrumpió cuando se estaba cansando de la larga explicación. Ferroras, el dios del hierro, te ha tomado bastante cariño, chico, se rió Smith. Pero aparentemente lo rechazaste o algo así. No creo que lo hice, respondió, siendo honesto por una vez. No podía recordar haber rechazado nunca a un dios, a menos que... Me dijeron que tenías una clase ofrecida. Uno relacionado con el dios del hierro, explicó The Smith. Simplemente no lo elegiste. William recordó haber recibido una clase con Ferroras en el nombre. Sin embargo, honestamente no fue tan bueno y proporcionó bonificaciones mucho peores que su Marvel Savant actual. Mirando sus viejos mensajes del sistema, retrocedió mucho tiempo antes de regresar finalmente a cuando tenía su evolución de clase. Metal Savant, naturalmente ya lo sabía, ya que era su clase actual. Metal Savant, el Marvel Savant se encuentra entre los mejores genios cuando se trata de manipular metales. Habiendo demostrado un talento extremo como lanzador y manipulador de maná, has comenzado a caminar por un camino glorioso hacia el poder. La clase está muy enfocada en la manipulación del metal y todas las magias relacionadas con el metal. La naturaleza de la clase es intrínsecamente ofensiva, dejando las defensas a la habilidad del lanzador, centrándose en la inteligencia y la sabiduría. Tu camino acaba de comenzar, pero te has mostrado como un verdadero sabio. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 7 int, más 5 whiz, más 4 will, más 2 per, más 6 free points. La clase fue excelente, en su opinión. Lo había hecho superior a todos los demás sobrevivientes que conoció, excepto a Jack, la estrella oscura. Las bonificaciones de estadísticas se cuadruplicaron directamente en comparación con lo que tenía antes de la evolución, pasando de 6 por nivel a 24. La mayoría de sus puntos libres se habían destinado a inteligencia, pero también comenzó a poner bastante vitalidad después de su carrera. Con Jack. En cuanto a la clase Ferraras, pasó por alto, honestamente, fue terrible en comparación con lo que obtuvo. Mago prometedor de Ferroras, un mago de Ferroras que muestra una gran promesa en su camino hacia el poder. Como lanzador, has dejado clara tu habilidad para manipular el metal y el maná mismo, ofreciéndote un camino claro hacia el poder. La clase está muy enfocada en la manipulación del metal y la magia general del metal, pero está especializada en la magia del hierro. La naturaleza de la clase está equilibrada entre defensa y ataque, lo que te convierte en un luchador versátil tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Tu futuro dios patrón Ferraz cree en tu talento. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 4, int, más 3 whiz, más 2 will, más 2, tough más 1, bit,
más un per, más 4, free points. Todo sobre eso era simplemente peor. Las descripciones eran similares entre sí, ya que ambos eran magos de metal, pero este era mucho menos impresionante. William no prometía, era un maldito genio. Y esa última oración sobre su futuro Dios patrón creyendo en él simplemente lo molestó. Le recordó lo que ese maldito psicólogo no dejaba de decirle. La clase también dio menos estadísticas, solo proporcionó 17 por nivel. Eso era más que la diferencia de una clase completa de lanzador básico. William habría sido realmente un idiota si hubiera elegido esa clase de mierda solo porque un dios igualmente de mierda le había puesto su nombre. Bueno, sí, lo entendí, pero elegí otro que me gustó más, explicó William, sin mostrar signos de entrar en más detalles. Lo hecho está, respondió el Smith. Pero aprendiste una habilidad con su nombre adjunto más tarde, ¿no? Hice. ¿Así que lo qué? Así es como te apegas a un niño Dios. Al menos parcialmente, explicó The Smith mientras continuaba. Karma o algo así. De todos modos, significa que el Dios está al tanto de tu existencia y quiere ayudarte. ¿Y por qué diablos me convertiría en seguidor de algún Dios? William preguntó con desdén. No tenía ningún interés en apegarse a alguna religión extravagante. Porque no puedes ganar esta mierda solo, William, respondió el hombre. Sin embargo, juntos, podemos ganar este tutorial. Puedo crear cosas para ti para que seas mucho más poderoso que antes y, a su vez, puedes acabar con todos los demás. Especialmente Ricardo. De repente, William comenzó a prestar mucha más atención. Sabía cuánta diferencia podía hacer un equipo fuerte, y basado en esa barrera de aislamiento, Smith no carecía por completo de talento en lo que respecta a la elaboración. Sin duda, contar con su ayuda resultaría útil. ¿Por qué Richard en particular? William preguntó con curiosidad. No era consciente de ningún conflicto entre ellos. No entré solo en este tutorial, ¿sabes? Vine con mi hijo y mi nuera, dijo The Smith mientras su estado de ánimo empeoraba. Prometí protegerlos. Lo intenté. Pensamos que las noches eran seguras, pero resultó que ese era el momento en que salían los comederos inferiores. Rachel y su gente no estaban de acuerdo con que los tres nos quedáramos juntos. Los mataron a ambos mientras yo estaba fuera cazando durante la noche. Eso apesta, dijo William sin siquiera pensar. Esperar. ¿Qué? ¿Por qué eso apesta? Gracias, sonrió Smith. Sabes, mi hijo solo tenía tu edad. Demasiado pronto para casarse, pero afirmaron estar enamorados, ¿y quién era yo para detenerlos? Limpiándose una lágrima que había aparecido en el rabillo del ojo, continuó. Es por eso que quiero vengarme de ese hijo de puta. Puedo pelear, pero siempre he sido un herrero y no un luchador. No puedo ganar pero puedes, Guillermo. Mi Dios me ha dicho que esta es la forma de cumplir mi sueño y me ha guiado. Sé que eres mucho más fuerte de lo que dejas saber a todos. Déjame ayudarte a ser aún más fuerte. William mantuvo su expresión solemne, aunque en el fondo pensaba lo estúpido que era. Ese jodido trampero Casper de nuevo, pero no creía que fuera tan estúpido. Entendió por qué el hombre quería vengarse por haberlos perdido, pero no sabía por qué. Incluso Casper había comenzado a parecer menos irrazonable, ¿qué? Bueno. Pero, ¿qué necesitas que haga? William preguntó mientras trataba de entender por qué tenía todos estos pensamientos extraños. Estaba experimentando pensamientos que no podía entender. Necesito que encuentres la determinación para hacer lo que sea necesario. Tienes que estar dispuesto y ser capaz de matar. No solo bestias sino también humanos, dijo el hombre mientras suspiraba. Sé que es injusto de mi parte pedírtelo, pero te lo ruego. El rostro de Smith era solemne mientras miraba a William con una mirada de disculpa. William lo miró un poco. Tenía ganas de estar de acuerdo, pero ya tenía un acuerdo con Rachel. Según todos los informes, el líder del campamento podría ofrecerle más beneficios que el herrero solitario. Sin embargo, estuvo de acuerdo. Bien, ¿pero cómo? Ven, respondió el herrero mientras se levantaba de la silla, únete a mí en la fragua.
Con eso, el hombre agitó la mano cuando el piso de la cabaña se abrió y apareció un horno. Invocó una fragua y un martillo, junto con un montón de diferentes lingotes de metal de la nada. Una habilidad de almacenamiento, respondió el hombre antes de que William pudiera preguntar, solo funciona con elementos relacionados con la herrería, pero hace el trabajo. De pie, miró a William a los ojos. Ahora, es hora de que te preparemos para la gran batalla. Jake subió la colina a medida que se elevaba más y más. Evitó todas las bestias que pudo ya que no tenía intención de meterse en ninguna pelea cuerpo a cuerpo por ahora. Sigilo básico, aunque indudablemente es una habilidad que no notó a menudo, sigue demostrando ser útil. Como era de noche, había muchas sombras alrededor para activar el efecto de bonificación de su brazalete. Acercándose sigilosamente, pronto se encontró en una grieta. Lo llamó una grieta, pero era más como un inmenso valle entre dos montañas. Tenía que admitir que había subestimado bastante el tamaño del área interior. Claro, tenía aproximadamente el mismo tamaño que toda el área exterior en kilómetros cuadrados puros, pero la gran diferencia estaba en la verticalidad. Esta área estaba llena de montañas, grietas y valles, la montaña más alta en el centro del área tenía más de 1 kilómetro de altura. Si bien eso no parecía demasiado, había que considerar que la montaña no tenía cima, sino que se parecía más a volcanes. Como tenía un agujero en la parte superior. Algo que las otras 3 montañas que podía ver actualmente también tenían en común. Sin embargo, con suerte, no eran volcanes. No vio que saliera humo de sus blusas, pero, de nuevo, estaba bastante seguro de que eso era algo que sucedía en las películas y los dibujos animados. En cuanto al tipo de bestias en esta zona interior, rapaces. Un montón de rapaces. Parecían ser el enemigo principal y venían en todo tipo de colores. Algunas otras bestias parecidas a dinosaurios también deambulaban, pero la gran mayoría eran rapaces. Sin embargo, las aves rapaces solo ocupaban el área abierta en las montañas y, a veces, entre montañas, pero aparecían principalmente como bestias de relleno. En las grietas, como la que Jack estaba mirando actualmente, la biodiversidad aumentó enormemente. El mundo debajo del acantilado parecía un mundo completo en sí mismo. Sacando su arco mientras observaba a la primera bestia que vio deambulando por debajo. Parecía una versión evolucionada de los tejones que se encuentran afuera en el bosque desde donde se encontraba. Su alta percepción le permitió ver a la bestia clara como el día. Sin mencionar que Hunterside mejora significativamente su vista. Otra diferencia entre esta zona y la exterior era el comportamiento de las bestias. Aquí no entraron en ese extraño estado de coma durante la noche, sino que continuaron dando vueltas. Los animales nocturnos como el tejón en realidad se volvieron aún más activos durante la noche. Sacando una flecha, agarró la punta de la flecha con la palma de su mano mientras canalizaba la sangre de la víbora maléfica para convertir su sangre en una toxina. Permitiendo que la flecha le cortara la mano, la empapó completamente en su sangre. Después de la pelea con los sobrevivientes, estaba empezando a quedarse sin veneno. Había comenzado a arrojarlos a su alrededor durante la batalla, desperdiciando la mayoría de ellos cuando se rompían inofensivamente contra el suelo o los árboles. Diablos, a pesar de lanzar tantos, solo consiguió una sola muerte ya que los curanderos estaban presentes en el campo de batalla. Junto con personas aparentemente conscientes de su uso de venenos. Gracias a ese tal William, sin duda. Sacudiendo la cabeza, volvió al asunto en cuestión mientras colocaba la flecha empapada de sangre. Sacando su arco, comenzó a cargar un power shot mientras seguía el movimiento de la bestia. Después de unos 10 segundos, soltó la cuerda con una explosión de fuerza cuando se soltó la flecha y voló hacia el tejón que aún no sospechaba nada. La pobre bestia no sabía que lo había golpeado antes de que de repente fuera golpeado por una flecha que se desintegró por completo cuando golpeó su espalda. El veneno resultó ser completamente innecesario ya que la fuerza cinética detrás de la flecha rompió las entrañas de la bestia en un desastre irreconocible. La bestia murió casi al instante, y la poca vitalidad que le quedaba fue rápidamente extinguida por el veneno que, junto con la flecha que se desintegró, se había esparcido por toda la forma rota de la bestia. La notificación confirmó la muerte cuando sintió que subía de nivel.
Asterisco has matado, Danham Fun Badger, el Biel 48, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 56.000 TP ganados asterisco. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 26, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Una bestia de nivel 48 one shot de él. No sabía si estaba dominado o qué, pero seguro que parecía extremo. Por otra parte, no tenía a otros con quienes realmente compararse. Aunque basado en ese ataque de lanza del lanzador de fuego, él probablemente también podría reproducir el resultado. También hay que recordar que la única razón por la que pudo canalizar Power Shot durante tanto tiempo se debió a sus altas estadísticas defensivas. Sentándose, relajó su brazo entumecido mientras permitía que se recuperara lentamente. Si bien podía matar a una bestia muchos niveles por encima de él en un solo ataque, no fue fácil. Su gasto de resistencia fue una locura, y la tensión en su brazo también se volvió tan mala que incluso perdió puntos de salud durante la carga del disparo. Sabía que 10 segundos era demasiado, pero todavía estaba probando. Lo mejoraría lentamente y encontraría el equilibrio perfecto. Entre rotar pociones de resistencia y disparar flechas, su velocidad de caza debería ser extrema si su teoría fuera correcta. Y cada vez que se quedara demasiado bajo en resistencia, solo significaría una gran oportunidad para hacer algunas pociones más y tal vez incluso una mezcla de veneno o dos. Mientras se relajaba, pensó en sus planes, mientras también reflexionaba sobre otras partes interesantes del tutorial. La cantidad de puntos de tutorial por muerte también pareció subir 2000 por nivel para todas las bestias por encima del nivel 25. Basado en las rapaces, el jabalí y el tejón que Jack acababa de matar, eso es. Todavía no tenía idea de qué uso tenían exactamente esos puntos. De acuerdo con la descripción del tutorial, es probable que demuestren su valor cada vez que termine el tutorial. Levantándose, salió de sus pensamientos cuando vio que otros tejones habían comenzado a reunirse alrededor del cadáver de su camarada caído. Tomando su arco una vez más, se masajeó el hombro y se rompió el cuello mientras preparaba otra flecha envenenada. Era hora de que esta cacería comenzara de verdad. Capítulo 57. El interior de la cabaña estaba demasiado caliente para William y, sin embargo, no podía obligarse a apartar la mirada. Con cada golpe que derribaba el martillo y cada chispa liberada por el impacto, se embelesaba más y más. Desmed había estado planeando todo esto durante mucho tiempo. Actualmente estaba dando los toques finales a su magnum opus con un vigor y una habilidad que William solo podía suspirar de admiración. Estaba haciendo lo que parecía una coraza a primera vista, pero si uno miraba más de cerca, se podía ver que la forma estaba ligeramente desviada. Después de todo, esta pieza era solo una parte del producto final. Una sola capa de la armadura que se combinaría con el resto al finalizar. La mayor debilidad de William fue, sin duda, su capacidad defensiva. Si bien podía matar casi cualquier cosa en momentos, lo mismo era cierto para él, siendo asesinado a cambio. La pelea con Jack fue un gran ejemplo. Un solo corte y casi había croado. Smith era consciente de esta debilidad. O al menos había asumido que era así. Lo que estaba haciendo no era solo una coraza, sino una armadura completa. El metal parecía plateado, pero según la fuerza con la que el hombre lo golpeaba y lo poco que cedía, claramente era otra cosa. Quería preguntar, pero basado en la expresión facial del hombre, parecía estar en profunda concentración. William tenía bastante conocimiento de los metales debido a la naturaleza de su clase, y casi podía ver el maná y la resistencia saliendo del hombre al entrar en la armadura. Pero lo que fue aún más impresionante fue la facilidad con la que la armadura absorbió todo. Cuando inyectaba maná en los metales para adaptarlos a su uso con sus habilidades de manipulación, por lo general se desperdiciaba mucho. Especialmente si tenía que tomar el control del metal, que no había usado antes. Pero esta armadura lo absorbía todo con avidez, como un hombre hambriento en un festín. Brevemente consideró que valía la pena matar al hombre solo por el metal, pero por alguna razón, la idea se sintió incorrecta. Limpiándose el sudor de la frente, Smith le sonrió a William mientras convocaba otra pieza de la armadura final mientras comenzaba a unirlas.
Con su martillo levantado una vez más, continuó el trabajo. Parecía simple, casi cómicamente, pero William podía ver los intrincados patrones en los que el maná se movía a través del martillo al entrar en la armadura con cada golpe. Pasaron las horas, y aunque había sido tanto tiempo, ninguno de los dos sintió el paso del tiempo. William estaba demasiado absorto en el proceso de creación mientras que Smith estaba completamente absorto en su trabajo. Nadie vino a molestarlos durante este tiempo. Todos estaban ocupados preparándose para la pelea final con la facción de Hayden ahora muerta. Con la barrera de aislamiento en su lugar, el intenso proceso de creación de la cabaña tampoco molestó a los extraños. Finalmente, Smith respiró aliviado mientras dejaba el martillo. Tomando la pieza completa del yunque, sonrió con satisfacción mientras comenzaba a limpiarla. William quería saltar hacia adelante y agarrar la armadura, pero decidió no hacerlo. Era suyo, para empezar, pero se sintió mal tomarlo antes de que Smith le diera permiso. Asintiendo, el hombre terminó de limpiar la ahora brillante armadura plateada. Parecía solo una pieza de malla de placas que solo cubría el cofre. Era sólido pero parecía bastante fácil de mover. Pero, por supuesto, William sabía que no era tan simple. El Smith le había colocado varias piezas de armadura. Las partes ahora aparentemente están integradas en el correo de placas, un conjunto completo de armadura que cubre uno de la cabeza a los pies. Casco, protectores de piernas, brazales, guantes, todo se había fundido en esta última pieza de armadura. Esto mostró claramente lo preparado que había estado Smith. Todos estos fueron hechos desde el principio. Solo tenía que hacer la parte final. Y por alguna razón, quería que William fuera testigo de esta última parte de la creación de la armadura. Colocando la armadura ahora terminada sobre una mesa, llamó al joven que esperaba en la habitación con él. «Ven aquí, niño», se rió el herrero barbudo. «Echa un vistazo a la armadura. No está mal, ¿eh?» Sin dudarlo, William avanzó e identificó la armadura. Armadura de mitril bendito expandible, raro, una armadura completa elaborada por expertos creada por un herrero habilidoso que invierte todo su talento. Alcanzando una alta rareza, aunque apenas, este logro se ha logrado no a través de intrincados encantamientos sino a través de la fuerza pura de los materiales utilizados y la artesanía requerida para su creación. Capacidad extremadamente alta para absorber y almacenar maná. Encantamientos, armadura expansiva. Difusión de fuerza cinética. Requisitos, el Biel 25 más en una raza humanoide. William no pudo evitar sentirse impresionado y un poco decepcionado al mismo tiempo. Había esperado estadísticas o algo así, pero seguro que era poderoso. Lo que no entendió fue lo que hizo la difusión de fuerza cinética. ¿De qué se trata esa cosa cinética? William le preguntó al herrero, quien, a su vez, lo observaba de cerca. Algo que necesitas urgentemente es lo que es, se rió de Smith. Lo hace para que no te conviertas en papilla dentro de la armadura cuando un tipo te golpee con un gran martillo o algo así. Dispersa la fuerza por toda la superficie de la armadura en lugar de un solo punto, lo que permite que la armadura absorba más del golpe. En otras palabras, lo hace para que incluso alguien como tú pueda recibir algunos golpes, terminó de explicar Smith. Con los ojos muy abiertos, William dio un giro completo de 180 con su decepción. Eso sonó malditamente dominado. Por supuesto, no sabía con precisión qué tan efectivo era, pero seguro que mejoraba mucho la armadura. Fácilmente podría verse asesinado por impactos sustanciales si no lo tuviera. Entonces, ¿estás satisfecho? El Smith preguntó mientras le sonreía al joven. Satisfecho seguro. Guillermo le devolvió la sonrisa. No la sonrisa falsa a la que estaba acostumbrado, sino una genuina. Esta armadura bien valió la pena la espera. Se sentía agradecido. William no había tenido ese pensamiento con nadie más en este tutorial. Pero por primera vez, quizás la primera vez en su vida, se sintió en deuda con alguien. Sentía que le debía algo al hombre barbudo. Para él, posiblemente sea al menos un poco la persona que Smith creía que era. Me alegra escuchar eso, dijo el artesano cansado, mientras le entregaba a William un plato de metal cubierto con tela.
He dejado algo de información sobre esto para ti, es sobre la guerra y la armadura y lo que espero que hagas. Ábrelo cuando hayamos terminado. Como dijo, tuvo un brillo triste en sus ojos por un segundo antes de continuar. Ahora, para la segunda parte. El cazador fue más rápido de lo que cualquier humano anterior al sistema creía posible mientras corría por el sendero montañoso. Sin embargo, a pesar de su velocidad, lo que lo perseguía era más rápido. No más alto que hasta su cintura, las pequeñas bestias subieron zumbando por el camino mientras cruzaban varios metros con cada pisada. Todos sus dientes afilados goteaban con saliva ácida, haciendo chisporroteos cada vez que golpeaba el suelo durante su persecución. El cazador se las arregló para mantenerse adelante cuando se convirtió en una forma sombría y voló hacia adelante, evitando su asalto. En el momento en que aterrizó, se dio la vuelta mientras disparaba una flecha que golpeaba a la pequeña bestia, haciéndola caer al suelo. La herida dejada por la flecha rápidamente comenzó a supurar y pudrirse mientras la bestia se retorcía de dolor y confusión. Las otras criaturas simplemente ignoraron sus estertores de muerte mientras saltaban sobre el camarada suyo que pronto moriría. Las bestias eran implacables. Implacables y numerosos. Habían comenzado a perseguir a Jack hace casi media hora después de que él disparó a un gran animal parecido a un búfalo. La bestia había logrado sobrevivir al power shot y rápidamente cargó contra él. Jack había creído que estaba a salvo considerando el acantilado de casi 100 metros de altura en el que estaba parado mientras disparaba a la bestia de abajo. Oh chico, si se hubiera equivocado. La bestia empezó literalmente a correr verticalmente por la pared. Honestamente, era una de las cosas más tontas que Jack había visto en su vida, pero lamentablemente había estado demasiado ocupado sin ser aplastado por la enorme bestia como para apreciar la comedia. La pelea había sido bastante larga y solo terminó después de que logró montar a la bestia mientras inyectaba el Molafec Vapor Touch. Había ganado la pelea, pero había sido todo un espectáculo que había atraído a algunas de estas plagas. Para su consternación, el primero que lo vio comenzó a emitir fuertes chillidos, lo que atrajo aún más a las malditas cosas. Eran pequeños animales verdes parecidos a rapaces, del tamaño de Golden Retrievers. Pero eran increíblemente rápidos y ágiles y al mismo tiempo tenían picaduras altamente tóxicas. Jack podía soportar ser mordido ya que el veneno realmente no lo afectó debido a su paladar de la víbora maléfica, pero aún así dolía como el infierno. Ya había matado a más de 10 de ellos y, sin embargo, 5 todavía lo perseguían. Los cabrones no estaban más que decididos, al menos. Shadow Bolting una vez más, logró escabullirse de los dos que se habían acercado cuando aterrizó otra flecha envenenada en una de las bestias, haciéndola caer al suelo. A cambio, recibió 4 chorros de ácido que le dispararon los otros pequeños dinosaurios. Jack no pudo evitar la velocidad del líquido, ya que simplemente se cubrió la cabeza y dejó que lloviera sobre él. Me dolió un poco, pero honestamente no fue tan malo. Había que decir que las pobres bestias estaban increíblemente mal emparejadas contra Jack. Su poder se centró en el uso de ácido y veneno, dos cosas a las que Jack tenía una gran resistencia. Al mismo tiempo, en realidad no tenía ninguna resistencia al veneno particularmente fuerte. Su velocidad era impresionante y habían esquivado la mayoría de los intentos de Jack de devolver el golpe, pero al final, fue una batalla de desgaste. Jack pudo derribar a los insectores de un solo tiro, mientras que apenas podían hacerle daño. Su daño se produjo a través del veneno excretado a través de sus mordeduras, lo que al final solo ayudó a Jack a recuperar un poco de maná cada vez que lo mordían. No solo podía resistir sus ataques, sino que podía manejar fácilmente sus golpes ocasionales que aterrizaban. Por eso solo tomó unos minutos más antes de que la última bestia estuviera muerta en el suelo. Cuando solo quedaron 2, Jack ya no se molestó en esquivarlos, ya que simplemente los enfrentó cuerpo a cuerpo. Atrapándolos uno por uno, usó Touch of the Molafec Vapor para derribarlos rápidamente. Agotado por la persecución, se tumbó en el suelo mientras miraba al cielo. Otra razón por la que había dejado de usar su arco era un poco más vergonzoso, se había quedado sin flechas. A pesar de tener 2 carcajes, uno inicial y otro tomado del arquero que estaba con el guerrero de la naturaleza, había usado todas las flechas en ambos.
principalmente por las malditas bestias que lo esquivan constantemente. Si encontraba otra ficha de actualización, sin duda, querría actualizar el Carcaj. También debería ayudar a mejorar sus flechas, haciendo que no siempre se rompan cada vez que las dispara. Incluso ahora, a menudo se rompían cuando golpeaba a una bestia. Hablando de los carcajes, sacó el que había almacenado en su collar espacial y comenzó a inyectarle maná junto con el carcaj en su espalda. Otra ventaja de ser mejor en el manejo del maná era no hacer contacto directo con la piel de un objeto mientras se inyectaba maná. Aunque lo hizo mucho más rápido y más eficiente. Mientras se relajaba, comenzó a pasar por la pelea. Al final, la batalla había sido bastante fructífera. Al abrir su menú de notificaciones, vio que había obtenido 2 niveles completos de la lucha con los dinosaurios y el búfalo. Los niveles de los dinosaurios no eran tan altos, pero había matado a un buen número de ellos. Asterisco has matado, Assetut Campsagnathes, el Biel 42, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 44.000 TP ganados asterisco. El de mayor nivel solo había tenido 42 años, y el resto tenía entre 38 y 41 años. Sin embargo, la experiencia lo había llevado al siguiente umbral. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 30, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco habilidades de clase cazador ambicioso disponibles asterisco. Estaba emocionado de finalmente llegar a algunas habilidades nuevas en su clase. Si bien técnicamente había obtenido Hunter Side y Big Game Hunter, el primero era solo una actualización de lo que ya tenía, mientras que el otro era pasivo. Había sentido esa habilidad durante sus peleas. Era sutil, pero sentía que se volvía un poco más rápido y más fuerte cada vez que luchaba contra bestias de un nivel superior. Si no hubiera sido perceptivo, no lo habría notado o simplemente lo habría aplicado como adrenalina o algo así. No es que supiera si ese compuesto químico tenía algún efecto o si era algo real después de que el sistema y las estadísticas se convirtieran en algo. Como ya era costumbre, comenzó a repasar las habilidades una por una. Los que estaban antes de que evolucionara su clase todavía estaban disponibles, salvo algunas excepciones. Algunos de ellos claramente porque tenían versiones actualizadas disponibles en la lista a continuación. Sin embargo, la primera habilidad era completamente nueva. Afinidad básica con la naturaleza, inferior, 1 con su entorno, el cazador ambicioso encuentra inspiración y consuelo en la naturaleza misma. Otorga al cazador la afinidad con la naturaleza. Permite al cazador cambiar sus energías en una con afinidad con la naturaleza, otorgándole ligeras propiedades de curación y regeneración. También permite al usuario absorber maná de la afinidad con la naturaleza más fácilmente. Esta habilidad fue la primera vez que se encontró con una habilidad de afinidad. Sabía que este tipo de habilidad prevalecía entre muchos usuarios de maná en todo el multiverso que querían usar un tipo de maná con el que no tenían una afinidad natural. En cuanto a la habilidad en sí, atraía bastante a Jack. Pero todavía estaba en el área de ser solo, un poco. Todos tenían afinidades naturales por defecto, y de la espada anterior, más o menos confirmó que no tenía la afinidad natural. Una habilidad de afinidad no era una habilidad activa. Permitiría al usuario cambiar la propiedad de la energía, pero eso era todo. Jake ya podía usar su maná actualmente, pero no tan efectivamente todavía, ya que todavía estaba practicando y mejorando. Su pequeña explosión de maná durante la trampa fue un gran ejemplo de esto. El maná podría usarse para casi cualquier cosa. El maná de afinidad con la naturaleza era solo otra subcategoría de un tipo de maná. Jake incluso había leído que si uno se vuelve lo suficientemente hábil en un tipo de magia, su tipo de maná podría cambiar, por lo que la ventana de estado comenzó a mostrar maná natural en lugar de solo maná. Si bien esto sin duda limitaría al individuo de muchas maneras, también potenciaría significativamente cualquier cosa que usara el maná de la naturaleza. La habilidad también abriría a Jack a muchas habilidades nuevas cuando alcanzara el nivel 40. Incluso existía la posibilidad de que la habilidad de afinidad en sí misma vendría con otra habilidad, aunque lo dudaba. Pero si bien la habilidad abriría muchas puertas, cerraría muchas más.
No haría imposible adquirir otras afinidades más opuestas, pero lo haría astronómicamente más difícil. En otras palabras, simplemente no tenía ganas de comprometerse con un camino actualmente. También temía si tendría algún efecto adverso en su alquimia. Si bien sabía que probablemente no lo dañaría, probablemente incluso mejoraría sus habilidades para hacer pociones, tenía un temor persistente de que afectaría negativamente su elaboración de veneno. Era solo un poco de miedo, pero su intuición le aconsejó que no lo hiciera. Y si había aprendido algo, era a confiar en sus instintos por encima de cualquier otra cosa cuando se trataba de decisiones como esta. Con todo eso en mente, pasó a la siguiente habilidad. Capítulo 58. Jaque siguió adelante con la lista de habilidades y tuvo que decir que la segunda habilidad era un poco más tradicional. Flecha perforante, común, el primer golpe suele ser el más importante al cazar. Otorga al cazador la capacidad de infundir energía a una flecha para aumentar su poder de penetración. Aumenta el poder dependiendo de la resistencia gastada. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad y fuerza cuando se usa Piercing Arrow. Esta habilidad también fue fascinante, y probablemente también se sinergizaría increíblemente bien con Power Shot. Pero, ¿realmente necesitaba un tiro de apertura más poderoso y más preparación por ahora? ¿Sus flechas serían capaces de manejar la habilidad o simplemente se romperían? Si la habilidad dijera que conjuró una flecha, estaría mucho más emocionado al respecto. Muchas habilidades tenían que hacer eso, pero esta claramente no lo hizo. Suponiendo que consiguió que la habilidad funcionara correctamente, llevaría su ataque inicial a un nivel de poder ridículo. Ya era bastante tonto solo con Power Shot y su veneno, pero junto con esto, tal vez incluso podría haber matado a ese búfalo gigante. Posponiendo la decisión, pasó a la siguiente. Era una de las habilidades que había obtenido una versión mejorada. Rastreo del cazador, poco común, el cazador no se sienta en silencio en su cabaña, sino que busca activamente a su presa. Desbloquea la competencia para rastrear presas en función de pistas limitadas dejadas atrás. También permite que el cazador identifique más fácilmente las características del juego, incluidas las firmas de maná y el aura. Añade una pequeña bonificación al efecto de percepción durante el seguimiento. Esta había sido una de las habilidades que quería volver al nivel 5 en los primeros días del tutorial. Había elegido el sigilo básico en ese entonces, una decisión de la que no se había arrepentido, pero tuvo momentos en los que poder rastrear a las personas sería útil. Como cuando estaba buscando a sus colegas. Sin embargo, en retrospectiva, tal vez fue bueno que no hubiera podido localizarlos antes. Si no hubiera subido de nivel y adquirido Shadow Vault, sin duda ya sería hombre muerto. Si pensaba en los beneficios actuales que proporcionaría la habilidad, era algo limitado. Era el tipo de habilidad que odiabas no tener cuando la necesitabas, pero rara vez te encontrabas en una situación en la que fuera realmente necesaria. Pero aún más importante, Jaque sintió que podía aprender mucho de lo que hacía la habilidad por sí mismo. Ya estaba empezando a obtener una comprensión básica del reconocimiento de la energía emitida por otros. También tenía su esfera de percepción, que le permitía buscar rápidamente en un área de manera mucho más efectiva de lo que podría hacerlo con sus ojos. En cambio, intentaría obtener una habilidad que hiciera algo de lo que él era incapaz, algo que hiciera algo imposible de aprender para el actual. Claro, la habilidad aún sería beneficiosa incluso si aprendiera todo por sí mismo simplemente debido al efecto de aumento de la efectividad de las estadísticas, pero honestamente sintió que no valía la pena. Así que siguió adelante. Pericia del cazador con trampas, poco común, el cazador tiene muchos trucos escondidos bajo la manga y no se limita a simplemente enfrentarse a su presa en combate directo. En cambio, el cazador ambicioso usa los materiales encontrados durante su cacería para improvisar y crear trampas para obtener una ventaja. Desbloquea la competencia en la creación de trampas y herramientas asociadas con las trampas, junto con el conocimiento de cómo usarlas. Agrega una pequeña bonificación a la efectividad de las estadísticas según la naturaleza de la trampa utilizada. Esta habilidad era muy parecida a la anterior, como en otra habilidad mejorada que estaba más enfocada en otorgar conocimiento y experiencia que habilidades reales. Él no era fanático de eso.
De todos modos, no planeaba exactamente andar colocando trampas. Prefería adoptar un enfoque más activo. Le gustaba ser el cazador, no el cazado. En cambio, preferiría golpear con un golpe rápido y mortal en lugar de sentarse y esperar pacientemente a que su enemigo se deslice. Por prácticamente las mismas razones que la habilidad anterior, también se saltó esta. Flecha dividida, poco común, una flecha se convierte en muchas, una presa caída se convierte en un campo de muerte. Dispara una flecha que se divide en varias copias mientras vuela. Cada flecha golpea con el poder del original. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad y fuerza al usar Splitting Arrow. Este era un poco como la primera flecha perforante, también conocida como una habilidad que tenía un efecto activo, pero al instante le gustó mucho más. Tal vez todavía estaba bastante sesgado debido a la pelea anterior, pero tener algo de cobertura de área sería muy útil. Claro, las malditas bestias podrían esquivar una flecha, pero ¿podrían escapar de 5? 10. Al igual que con Truenarro, todavía tenía la consideración de si su veneno funcionaría con él. Dijo que haría una flecha que se parte y golpea con el poder original de la flecha. ¿Eso incluía veneno? No podía usar la lógica con precisión para averiguarlo. Esto fue literalmente la creación de la materia misma. Hacer algo de la nada. Claro, requería energía de él, pero aún era creación de materia. Hablando de Truenarro, estaba bastante seguro de que esta habilidad era una mejora de eso. Eran increíblemente similares, pero esta habilidad le permitió hacer más de una sola copia. En general, tenía 5 habilidades que consideraba. Miró brevemente hacia atrás en Active Camouflage, pero decidió no hacerlo con bastante rapidez. Al igual que la habilidad de atrapar, prefería moverse y perseguir a sus enemigos en lugar de sentarse en una emboscada. La flecha penetrante también fue finalmente descartada. No necesitaba nada más para prepararse para su primer ataque. Ya tenía Power Shot y todos sus venenos. Lo que necesitaba en cambio era algo que lo ayudara durante el combate real. Entonces, al final, todo se redujo a Splitting Arrow o Basic Nature of Energy. Ambos lo ayudarían mucho aquí y ahora. La afinidad con la naturaleza seguramente lo ayudaría a sobrevivir a este lío y crear una buena sinergia con su reserva de maná y vitalidad ya alta, ya que probablemente abriría posibilidades para usar su maná de manera más activa. Naturalmente, también le recordaba al guerrero con la clase Sparring Blade of Nature. Pensando en retrospectiva, ese hombre todavía se encontraba entre los supervivientes más fuertes que había conocido durante este tutorial. Si bien parecía más débil que Rachel y William, el bombero que empuñaba la lanza, sin duda era fuerte. Sus poderes defensivos al menos eran espectaculares, bloqueando fácilmente las flechas de Jake solo con su energía. Sin embargo, no había estado usando maná de la naturaleza. En cambio, era resistencia, o energía interior, infundida con afinidad con la naturaleza a través de alguna habilidad. Espera, pensó. ¿No podría usar su resistencia para algo más que sus habilidades activas? Si pudiera usarlo para mejorarse a sí mismo como el guerrero. ¿Por qué no pudo? Era claramente la resistencia que el guerrero había usado. Claro que tenía una afinidad con la naturaleza, pero que le impidió hacer lo mismo con su energía desafinada. Podía hacer mucho con el maná sin ninguna habilidad adjunta, ¿por qué no aguante? Con la epifanía, Jake olvidó por completo la decisión de habilidad e incluso dejó caer el carcaj que todavía sostenía en su mano para conjurar flechas. Sentándose, entró en meditación mientras permitía que la inspiración lo inundara. William, ¿puedes prometer cumplir mi deseo? ¿Para vengar a mi familia?, preguntó el Smith en un tono solemne. Por supuesto, ya te lo prometí. William asintió. Le debía eso por ayudarlo, ¿verdad? Smith había hecho mucho más por él durante este tutorial que Rachel o cualquier otra persona. Lo había ayudado a aprender a forjar, lo guió pacientemente y ahora incluso estaba haciendo esta armadura para él. Sentía que se lo debía. Gracias, sonrió Smith mientras se acercaba a la armadura y colocaba ambas manos sobre ella mientras se volvía hacia William con una sonrisa triste. Mi hijo se llamaba Gunnar Schmidt, mi nuera Karin. Ella estaba embarazada de mi nieto para ser.
William de repente tuvo una sensación horrible cuando escuchó hablar al hombre. Por favor, cumple con mi último pedido egoísta de mantener viva su memoria. Un resplandor comenzó a rodear al hombre mientras mantenía el contacto visual con William. El joven lanzador quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero se encontró incapaz de actuar. Adiós, mi joven amigo. Que encuentres la felicidad en este nuevo mundo y finalmente llegues a comprenderte a ti mismo. Con esas palabras, una explosión de maná salió del hombre cuando entró en la armadura. Pero pronto, otras energías comenzaron a salir también. Primero, su resistencia comenzó a fluir, seguido de su energía vital. Hasta la última onza de energía fluyó a través de sus manos hacia la ahora también brillante armadura. ¡Para! William finalmente logró gritar mientras daba un paso adelante. No sabía por qué. No podía entenderlo, pero no quería que el hombre muriera. ¿Qué carajo me pasa? Pero ya era demasiado tarde ya que el maná y la resistencia finales abandonaron al hombre. Con solo sus puntos de salud siendo derramados. No solo desaparecieron sus puntos de salud, sino su propia fuente de vida. Su cabello, que ya estaba ligeramente canoso, se volvió completamente blanco a medida que su tez se marchitaba. Los músculos poderosos y la piel sana se volvieron blancos, delgados y enfermizos. Smith envejeció décadas en segundos, dejando a William completamente incapaz de ayudar o hacer nada. A medida que se fue el último vestigio de energía, también lo hizo la vida que quedaba en el Smith, no Norman Smith. Le había dicho su nombre a William hace mucho tiempo, sin embargo, fue solo en este momento final que lo recordó. En este punto, William se quedó estupefacto. Pasaron los segundos mientras el cadáver ahora marchito de Herman seguía de pie con las manos sobre la armadura. La armadura en sí había perdido gran parte de su brillo, ahora ya no era plateada sino que se parecía más al acero normal. William, sin embargo, no se preocupaba mucho por la armadura actualmente. Se quedó allí congelado mientras las ruedas en su cabeza giraban a gran velocidad. Estaba confundido, enojado, conmocionado, pero sobre todo, sentía una sensación de pérdida. Recuperándose, el joven caminó hacia el cadáver. No estaba seguro de qué hacer cuando finalmente se paró frente a él. ¿Se suponía que debía moverlo? ¿Hubiera querido que William hiciera eso? ¿Y cuándo diablos empezó a preocuparse por lo que querían los demás? Reuniendo su coraje, movió su mano hacia el cadáver, intentando moverlo a la cama o algo así. Pero en el segundo en que su mano lo tocó, todo el cadáver se convirtió en polvo y cayó al suelo. Sorprendido una vez más, William retrocedió asustado cuando notó que algo cayó al suelo frente a él. Agua. Moviendo su mano a su rostro, sintió que el líquido salía de sus ojos. Él estaba llorando. ¿Por qué? Estas lágrimas eran reales. Eran reales, y no le gustaba. No me gustó ni un poco. Duele. Algo en el pecho de William dolía mucho. No era dolor físico, sino algo más. Nunca antes había sentido eso. Cuando recordó al viejo herrero que lo habría reprendido por actuar como un gato asustado cuando saltó hacia atrás antes, el dolor solo empeoró. William no era estúpido. Sabía lo que era esto. Algo que él creía que era un defecto, una enfermedad que nunca había padecido más. Dolor. Algo que sus padres y sus psicólogos habían esperado que él comenzara a entender de alguna manera durante tanto tiempo. Y ahora, cuando finalmente entendió esa emoción, deseaba mucho no haberlo hecho nunca. Era una enfermedad, una debilidad. Hizo que uno hiciera cosas estúpidas. Según la gran filosofía de vida de William, los sentimientos eran la clave de todas las estupideces de este mundo. Las emociones fueron lo que hizo que toda la guerra de facciones se volviera loca. Había sido la muerte de Hayden, por lo demás una potencia importante en este tutorial, ya que se había precipitado tontamente a su campamento con muy pocos hombres después de que Recher envió a un arquero a buscarlo después de que Jake se pusiera en contacto. Había sido la muerte de Herman. Tratando de sacar los pensamientos intrusivos de su cabeza, William trató de concentrarse en otra cosa. El más evidente es la armadura frente a él. Cuando lo miró, tuvo una sensación extrañamente familiar cuando usó identificar en él.
Armadura expansiva de Hermann Smith, épica, una armadura hecha por el herrero prodigioso de Kamicus, Hermann Smith. Todas sus esperanzas, deseos y objetivos, incluso su propia vida, se han vertido en esta armadura, otorgándole habilidades muy por encima de lo que indicarían sus materiales o encantamientos. Ya poderosa antes del sacrificio final del herrero, la armadura ahora es aún más poderosa. La capacidad de la armadura para absorber y almacenar maná se ha mejorado junto con la calidad general de los materiales. Solo puede ser usado por uno elegido por el herrero antes de su muerte. Que su memoria y registros vivan a través de este artefacto. Encantamientos, armadura expansiva. Difusión de fuerza cinética. Otorga la habilidad, legado de Hermann Smith, invocar la armería del herrero caído. Requisitos, vinculado al alma. La armadura había mejorado, pero la descripción no hizo feliz a William en absoluto. Solo empeoró el dolor. De hecho, el herrero había vertido todo lo que tenía en él. Esta armadura era su legado, su último recuerdo. Todo lo que quedaba de él ahora era esta armadura, ya que incluso su cadáver era solo polvo. William sabía que esta armadura le pertenecía a él y solo a él. No era algo que pudiera ser robado o vendido. Era suyo para conservarlo hasta el día de su muerte. Fue el resultado del deseo de venganza del hombre, junto con su creencia infinita en que William podría llevar a cabo dicha venganza. Las emociones habían matado a Hermann, pero también le habían permitido trascender sus límites y crear algo que, de otro modo, quizás nunca hubiera podido. Había logrado convertir sus emociones y obsesiones en fuerza. Y William llevaría esos sentimientos. Esos deseos y metas. Ya había decidido matar a Richard antes, pero ahora quería hacerlo. No por puntos de experiencia, puntos de tutoría o cualquier otro beneficio tangible. Quería hacerlo porque se lo había prometido. Porque era el último deseo de su mejor, no, único amigo. Recordaría al hijo de su primer amigo verdadero, Gunnar, ya su nuera, Karin. Colocando su mano sobre la armadura, le inyectó maná y descubrió que fluía a través de la armadura más fácilmente que cualquier cosa que hubiera encontrado. Instantáneamente sintió una conexión con la armadura junto con el conocimiento de cómo usarla. Quitándose la túnica que aún vestía, recogió la armadura y se la puso sobre la cabeza. Era ligero, mucho más ligero de lo que cabría esperar. Las estadísticas, por supuesto, también ayudan. El metal se sentía cálido, como el abrazo de un padre cariñoso. Casi por instinto, trató de extender la armadura mientras comenzaba a deslizarse lentamente para cubrir el resto de su cuerpo, casi como si se volviera líquido. Primero se extendió por sus muslos y sus antebrazos, tomando forma lentamente a discreción de William. Sintió que podía hacerlo ir mucho más rápido, pero disfrutó de la sensación del cálido metal cubriéndolo. Finalmente, la armadura cubrió sus manos y levantó sus pies uno a uno, los protegía con botas. La parte final fue un casco abierto que dejó su rostro aún visible. Lentamente hizo que el metal cubriera su rostro dejando solo dos pequeñas ranuras para sus ojos. Pero incluso esos terminó cubriendo. Si uno lo mirara ahora, parecería un golem de acero. Por diseño, William lo había hecho completamente hermético. Podía contener la respiración fácilmente durante una hora con sus estadísticas mejoradas, e incluso si necesitaba aire, siempre podía abrir pequeños agujeros. Había que decir que esto no era todo una función de la armadura en sí. Sin Metal Manipulation, no sería factible alterar la forma de la armadura. Sin embargo, estaba tan perfectamente hecho para el que podía manipularlo tan fácilmente. Con su habilidad para ver a través del metal, ni siquiera necesitaba agujeros para sus ojos. Lo único aterrador era el sonido. El sonido de los latidos de su propio corazón mientras permanecía de pie encapsulado por el cálido resplandor del metal. Por primera vez desde que ingresó al tutorial, William se sintió verdaderamente seguro. Sentía que podía enfrentarse a cualquier persona y cualquier cosa. Lentamente, retrajo la armadura para cubrir una vez más solo su pecho. Poniéndose su túnica una vez más, se cubrió el pecho, ocultando por completo su nueva armadura.
Volviendo a la ropa en el suelo que era todo lo que quedaba de Herman, William hizo una sonrisa triste mientras las lágrimas brotaban de nuevo. Sacudiendo la cabeza, en su lugar miró hacia abajo a la malla de placas ahora cubierta de tela. Si algo quedaba de Herman en este mundo, sería la misma armadura que llevaba puesta. Te lo prometo, viejo. Les mostraré de lo que somos realmente capaces los dos. Lo último que hizo antes de salir de la cabaña fue despegar la hoja de metal que Herman le había dicho que mirara después de que todo terminara. Al desplegarlo, vio que contenía una grabación de voz de algún tipo. Mientras escuchaba la voz del anciano, se sintió triste, pero el mensaje interior lo hizo sonreír un poco. Era lógico que su primer amigo fuera astuto. Capítulo 59. El cálido flujo atravesó su cuerpo mientras circulaba silenciosamente a través de su sistema. La corriente de energía interna era el ciclo natural que estaba siempre presente en cualquier ser vivo que poseyera la energía y posteriormente la requiriera para funcionar. Esta fue también la razón por la cual hubo un drenaje pasivo de energía cada vez que estaba despierto. Cada vez que se movía el cuerpo, se usaba una cantidad minúscula de esta energía. Por supuesto, las habilidades requerían mucha más energía, ya que agotaban fácilmente cientos de veces el consumo típico de resistencia en meros momentos. De ahí probablemente viene el nombre de resistencia. Era el recurso que permitía las acciones físicas y las habilidades. Era muy similar al maná en muchos aspectos. Excepto que la resistencia era el maná del cuerpo. Al igual que un lanzador sin maná no podría lanzar un solo hechizo, un humano sin resistencia no podría ni siquiera mover un dedo. Las dos energías eran tan similares en muchos aspectos. Lo cual tenía sentido ya que había formas de cambiar uno por el otro. Pero si Jack podía hacer tanto con el maná, ¿por qué no podía hacerlo con la resistencia? Pero en lugar de inyectarlo en un artículo, ¿por qué no inyectar más en algunas regiones de su cuerpo? Él ya podría hacer eso actualmente. Cada vez que usaba Power Shot, infundía sus brazos, hombros y parte superior del cuerpo con una energía increíble. Lo suficiente como para que si canalizaba durante demasiado tiempo, su cuerpo comenzara a recibir daño. Cada vez que usó Hunterside y Orchard's antes, también lo hizo con resistencia. Con estas habilidades, él no hizo ningún esfuerzo consciente para mover la energía. Era la habilidad y, posteriormente, el sistema haciendo toda la orientación. Simplemente tenía que pensar que quería usar Power Shot y concentrarse en hacerlo. Sin embargo, recordó la sensación que tuvo al hacerlo. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer actualmente? Al principio, no pudo encontrar este flujo de energía atravesando su cuerpo, pero eventualmente, logró sentir el ligero hilo de energía. Se concentró en la sensación mientras seguía el flujo. Era una sensación extraña sentir que la energía viajaba a través de canales en su cuerpo de los que nunca se dio cuenta. O tal vez no habían estado allí antes de que el sistema volviera a forjar su cuerpo al ingresar al tutorial por primera vez. Si uno estuviera interesado en las artes marciales y la medicina orientales, llamaría a estos canales meridianos. Jake no tenía forma de aprender más sobre los detalles de estos canales, pero sin embargo estaba decidido a descubrir los conceptos básicos. Descubrió que estos meridianos, en realidad no estaban físicamente presentes. Eran más canales metafísicos dentro de su cuerpo que podían cambiar y tejer para entregar energía como quisieran. También descubrió que el núcleo estaba alrededor de su corazón, el mismo lugar del que sentía salir su energía vital. El tiempo pasó lentamente mientras Jack se sentaba en profunda meditación. Cada fragmento de su conciencia se centró únicamente en la resistencia que viajaba a través de él. Lentamente comenzó a tratar de empujarlo un poco aquí y allá. Acelere, disminuya la velocidad, incluso tal vez intente cambiar un poco la forma en que viaja. Si bien encontró un éxito menor en los dos primeros, no obtuvo nada cuando trató de cambiar la dirección. La energía era suya, para empezar, una parte de su cuerpo. Era energía al igual que el maná. Así que intentó experimentar con tratarlo más como si fuera maná. Probando algunos de los métodos que usaba al hacer pociones, más específicamente pociones de resistencia, comenzó a encontrar un rápido progreso.
El sol artificial ya había salido una vez más en este punto, cuando Jack finalmente abrió los ojos. Poniéndose de pie, comenzó a golpear el aire. Os shadowboxing si uno quisiera ponerse elegante con la redacción. A la mitad, comenzó a acelerar un poco mientras se concentraba en mejorarse a sí mismo. Fue una pequeña diferencia, pero funcionó. Intentó aumentarlo a medida que se hacía más y más rápido. Sus puños comenzaron a silbar en el aire a medida que el poder aumentaba más y más. Cuando sus movimientos comenzaron a parecer borrosos, de repente sintió que algo andaba muy mal. Sintió entumecimiento en sus brazos, seguido de dolor, no muy diferente cuando usó Power Shot por mucho tiempo. Pero esto era mucho peor. Trató de detener el flujo y la afluencia de energía, pero no pudo. La velocidad dejó de aumentar y siguió boxeando, necesitando algún tipo de salida para la energía. Las venas de sus brazos comenzaron a hincharse y ponerse rojas, sus puños se movían a pesar de que Jack intentaba detenerlos. A estas alturas, estaba completamente fuera de su estupor y descubrió cuán completamente estúpido había sido. Se había concentrado tanto en poder hacerlo y nada en cómo parar. Finalmente, el flujo alcanzó un crescendo cuando ambos brazos se abrieron repentinamente como si fueran globos demasiado inflados. La sangre brotó por todas partes mientras gritaba de dolor, cayendo de espaldas al suelo. El consumo de resistencia se había detenido, ya que no tenía un medio al que viajar con sus brazos que ya no estaban allí. Debajo de sus hombros, ahora solo le quedaban dos pequeños muñones. El dolor era casi insoportable, pero Jack logró convocar una poción curativa de su almacenamiento espacial, ya que de alguna manera logró descorcharla y vaciar la pequeña botella en su garganta mediante el uso de hilos de maná y sus dientes. Se sintió como un idiota mientras yacía en el suelo. Él mismo había creído estar en algo genuinamente notable. Y aunque lo tenía, al mismo tiempo era peligroso jugar con él. No pudo evitar reírse un poco para sí mismo. En tan poco tiempo, se las arregló para perder 3 brazos, contando el que perdió ante las aves rapaces. Muy impresionante. También le pareció absurdo lo poco que le importaba. Antes del sistema, perder un brazo era una discapacidad de por vida. Ahora, simplemente lo encontró un inconveniente menor, ya que tomó un poco más de tiempo volver a crecer un brazo que curar una herida común. En cuanto a sus puntos de salud, solo habían disminuido un poco menos de 1000 a pesar de perder ambos brazos. Una cantidad que se regeneró casi instantáneamente al beber la poción de salud antes. Pero había aprendido algo. Su práctica no era del todo inútil. Si pudiera controlar un poco mejor su energía interna, debería ayudar en el uso de sus habilidades. Dime, ¿y si intentara acelerar la carga de Power Shot aumentando con fuerza el flujo de energía? Uno de los beneficios de Power Shot fue la liberación inmediata de energía cada vez que soltaba la cuerda. Toda la energía interna almacenada en sus extremidades se liberó de inmediato en un solo golpe devastador. Comparado con su desastroso boxeo de sombras anterior, donde la energía seguía acumulándose sin ninguna señal de detenerse o desviarse. Podía dejar escapar un poco de energía con cada golpe, pero estaba lejos de ser suficiente. Era un poco como tener una fuente de alimentación en una computadora. Si bien la fuente de alimentación técnicamente extraía energía de una fuente capaz de entregar mucha más energía de la necesaria, solo tomaría lo que se requería y luego lo entregaría a los otros componentes de la computadora donde fuera necesario. Lo que hizo antes fue clavar 2 clavos en una toma de corriente y conectar 2 cables directamente a su tarjeta gráfica, friéndolos muy bien. Lamentablemente para él, el cuerpo no tenía interruptores naturales ni sistemas de seguridad incorporados. Pero al menos solo apuntó a sus brazos. Solo podía temer lo que habría sucedido si hubiera tratado de acelerar el flujo en todo su cuerpo. Si bien probablemente otorgaría un aumento significativo en el poder, también resultaría en una rápida disminución de estar vivo. Mientras los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sus brazos volvían a crecer lentamente. Al mismo tiempo, el sistema apareció frente a sus ojos. Advertencia la selección de habilidades aún está en progreso. Posponer o retrasar su elección puede provocar efectos adversos. Oh mierda, pensó Jack, recordando lo que estaba haciendo antes de su pequeño momento de iluminación desastrosa.
Abriendo el menú una vez más, revisó inconscientemente la lista y se sorprendió al encontrar otra nueva opción. Puñetazo explosivo, inferior, un golpe imprudente puede conducir a una victoria esperada. Golpea a un enemigo con una fuerza extrema e inflige la misma cantidad de daño al enemigo que a ti mismo. Agrega una pequeña bonificación al efecto de fuerza al usar puñetazo explosivo. Al leerlo, se sintió bastante insultado. Sin embargo, también ayudó a confirmar su sospecha de que de alguna manera uno podría desbloquear habilidades a través de sus acciones. Sin embargo, se preguntó por qué no había visto nada relacionado con su linaje. Proporcionó al menos 2 habilidades tangibles. Esfera de percepción, como él la llamó, lo que por supuesto, le permitió ver todo en una esfera a su alrededor, y el sentido de peligro, lo que le dio una sensación sobrenatural de cuán peligroso era algo, o si algo era peligroso. Estos dos fueron solo algunos de los beneficios más tangibles. La ayuda diaria de sus instintos, junto con su intuición, también hicieron un trabajo maravilloso. Y, sin embargo, no proporcionó nada más que la capacidad de la línea de sangre. Jake abrió la ventana para verlo y confirmarlo y se quedó un poco desconcertado. Bloodline of the Primal Hunter, Bloodline Ability, Unique, el poder latente se encuentra en la esencia misma de tu ser. Una habilidad innata única despertada en el linaje de Jack Thane. Otorga la esfera de percepción. Otorga una mejor sensación de peligro. Potencia todos los instintos y la intuición. Más 15% a la percepción. La descripción había cambiado. No había sido un cambio masivo, pero había cambiado de todos modos. Al mirar el registro, no pudo ver la versión anterior. Pero podía recordar la redacción bastante bien. Simplemente había dicho que mejoraba los instintos innatos, mejoraba la percepción de su entorno y mejoraba su percepción del peligro. El sistema simplemente copió mis pensamientos, reflexionó mientras seguía leyendo la habilidad. La función de la habilidad no había cambiado, y tampoco sintió ninguna diferencia. Era solo la redacción. La redacción utilizada fue la misma que había inventado por capricho para describir la habilidad más fácilmente. La habilidad siempre había sido bastante especial. En primer lugar, era el único mensaje del sistema que Jack había visto alguna vez que mencionaba su nombre. Incluso aquellos que aludieron a su nombre lo hicieron dirigiéndose a él. Pero este claramente decía que Jack Thane estaba despierto, hablando de él en tercera persona. Haciendo que Jack se pregunte si otros de alguna manera obtuvieran esta habilidad, diría lo mismo. Asterisco advertencia asterisco la selección de habilidades aún está en progreso. Posponer o retrasar su elección puede provocar efectos adversos. Sí, pensó Jack mientras disipaba el mensaje que apareció una vez más para advertirle cuánto tiempo perdía solo pensando en cosas. Al final, se decidió por la habilidad Splitting Arrow. Asterisco habilidad adquirida asterisco, flecha dividida, poco común, una flecha se convierte en muchas, una presa caída se convierte en un campo de muerte. Dispara una flecha que se divide en varias copias mientras vuela. Cada flecha golpea con el poder del original. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad y fuerza al usar Splitting Arrow. Esta habilidad le daría un enfoque más práctico para manejar multitudes de enemigos y proporcionaría un ataque adicional que podría usar durante el combate directo. Al final, Basic Nature of Energy simplemente no le atrajo tanto. Su intuición le dijo lo mismo, y como acababa de pasar, ese era lo suficientemente bueno como para justificar su propia habilidad única. Sintiendo el conocimiento entrar en su mente, instantáneamente quiso probar la habilidad. Sin embargo, al recordar su actual falta de extremidades, lamentablemente tuvo que posponerlo mientras se sentaba. Las bestias muertas aún estaban a su alrededor, y su esfera no captó nada en su interior, nada de importancia de todos modos. Decidió meditar una vez más para regenerar su resistencia y maná más rápido. Si bien su maná estaba bastante lleno, su resistencia se redujo a menos del 30% después de su batalla y experimentación anteriores. Por lo tanto, llamar ineficiente a su uso imprudente de la resistencia también sería una subestimación colosal, al parecer. Jake se centró en la energía vital durante este tiempo. La meditación tenía el considerable inconveniente de cortar por completo todos los sentidos del cuerpo.
Excepto por el tacto, es decir, lo que significaba que todavía podía sentir la energía moviéndose mientras reconstruía sus miembros. Ni siquiera intentó influir en él de ninguna manera. Tal vez podría haber intentado acelerar el proceso de curación, pero decidió dejar que hiciera su trabajo. Ya había experimentado bastante con la energía por ahora. Sin embargo, aprender del movimiento no estaba descartado. Esta energía no se movía a través de ningún canal establecido, sino que habitaba en cada pieza del cuerpo de Jake, su carne, sangre, huesos, todo. La concentración de energía vital en otras partes de su cuerpo comenzó a acumularse hacia las dos extremidades a medida que se regeneraban lentamente. Rápidamente siendo restaurado por alguna fuente invisible alrededor de su corazón al mismo tiempo. El hueso creció como si fuera un pequeño árbol que se elevaba lentamente hacia el cielo. La carne era como el musgo y la corteza que crecían en el árbol mientras se amontonaba lentamente en la parte superior. Si uno mirara desde afuera, parecería que los pequeños muñones se extendían gradualmente por sus brazos, ya que los extremos parecían ondear lentamente. Repugnante, por decir lo mínimo, pero muy por encima de lo que cualquier medicina moderna podría lograr. Pasaron algunas horas antes de que terminara la regeneración. Los brazos de Jake todavía se sentían débiles, pero estaban casi perfectamente bien una vez más. Como no era la primera vez que perdía una extremidad, sabía que en unas pocas horas estaría como nueva. Oh, bueno, tan bueno como viejo. También encontró sus brazales que habían sido volados y se los volvió a poner. Teniendo más tiempo libre, sacó su tazón para mezclar de su collar. No había razón para holgazanear incluso si no podía pelear adecuadamente. Además, todavía tenía que reponer su almacenamiento de veneno en algún momento. Su sangre infundida por la sangre de la víbora maléfica era sin duda fuerte, pero el veneno necrótico de rareza común era más potente. Pero aún más importante, su sangre solo podía adquirir las propiedades necróticas. Todavía tenía otros venenos más ácidos, hemotoxinas, e incluso estaba pensando en preparar algún polvo que pudiera convertir en gas. Se había contenido de hacerlo antes. Todavía tenía algunos indicios morales. Usar niebla o polvo venenoso no era diferente de muchas armas químicas modernas. Algo proscrito por toda sociedad civil, y su uso generalmente se consideraba un crimen de guerra atroz. Como no tenía forma de controlar la niebla o el gas venenoso una vez liberado, era muy reacio a usarlo. Sin embargo, poco a poco estaba empezando a superar algunas de esas barreras morales ahora. Si el veneno ayudaría a traerle tal poder, valdría la pena. Todavía tenía su propia moral, su propio código. El arma, por despreciable que fuera, siempre fue eso, un arma. Su despliegue de dicha arma era lo único que valía la pena considerar. La mezcla en sí fue relajante, y se prolongó un poco más de lo que esperaba. Después de horas, finalmente fue recompensado con un nivel. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 46, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 38, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Sonriendo, disfrutó del flujo cálido de las estadísticas. Había decidido intentar llevar su profesión a 50 antes del final del tutorial. Estaba bastante seguro de que la habilidad ofrecida resultaría útil, considerando la habilidad épica que obtuvo la última vez. Al revisar el panel de tutoriales para ver el tiempo que le quedaba, estaba un poco sorprendido. Panel de tutoriales. Duración, 22 días y 22 horas 54 minutos y 11 segundos. Total de supervivientes restantes, 204, 1200. El número de sobrevivientes había disminuido, significativamente. Como lo tenía abierto, vio que el número bajaba. Total de supervivientes restantes, 203, 1200. Primera vez que lo pillo, pensó, pero segundos después, volvió a pasar. Total de supervivientes restantes, 202, 1200. Y otra vez. Total de supervivientes restantes, 201, 1200.
Total de supervivientes restantes, 200, 1200. Total de supervivientes restantes, 199, 1200. ¿Qué diablos está pasando? Capítulo 60. Unas horas antes, cuando aún era temprano en la mañana, la base estaba en pleno movimiento. Los herreros trabajaron horas extras, los sastres hicieron el último trabajo, y todos los guerreros prepararon sus armas y se prepararon para asegurarse de que todos sus recursos se repusieran por completo. La orden dada fue marchar hacia la base del ahora fallecido Hayden dentro de unos minutos. Todos esperaban que el comando llegara tarde o temprano, pero sin embargo llegó un poco antes de lo que la mayoría hubiera previsto. En cuanto al propio Richard, actualmente se encontraba en la gran cabina que funcionaba como el cuartel general de su base. Con él estaban Caroline y otros 3 miembros influyentes de su equipo. Notablemente ausente del grupo regular de líderes estaba Jacob, quien aún tenía que ablandarse después de toda la debacle de Jake. Richard no se molestó mucho. Todavía les quedaban más de 3 semanas y, a pesar de su ira, Jacob siempre había hecho su trabajo. No felizmente, pero lo hizo. Su sentido de responsabilidad aparentemente superaba su ira. Mirando a su alrededor a los otros líderes en el campamento, estaba bastante satisfecho consigo mismo. Había elegido tener un líder de cada clase inicial presente como si representara a su facción. Caroline, naturalmente, era la representante del grupo más pequeño, los sanadores. Los guerreros se habían agrupado en uno, Richard se hizo cargo de todos ellos, mientras que los otros 3 eran un arquero en el Scout, un lanzador que recientemente había sido reemplazado por William y Joanna representando a los artesanos y artesanas. Su deseo de conquistar la base de Hayden todavía estaba siendo cuestionado incluso ahora. Especialmente por la mujer de mediana edad que vio todo como un derramamiento de sangre completamente innecesario. Richard creía que el lanzador de luz y ex segundo al mando de los restos de la facción enemiga todavía quería luchar. El lanzador probablemente pensó que Richard no se arriesgaría a asaltar su base algo fortificada, incluso con su ventaja numérica. Era ilógico e innecesario, tal como dijo la artesana. Él estaría de acuerdo, si no fuera por un pequeño detalle. Misión tutorial, nace un líder. Objetivo, conviértete en el único líder de al menos el 90% de los demás humanos durante el tutorial. Progreso actual, 57%. Eliminar otros líderes, 1 a 1. La misión se había obtenido el segundo día del tutorial. Antes incluso de haber establecido adecuadamente su campamento. Le había sorprendido la notificación, pero al mismo tiempo emocionado. No hay forma de que una búsqueda así no recompense algo que valga la pena. Por supuesto, el único obstáculo en su camino había sido Hayden. Un hombre que, como mostró el objetivo de la búsqueda, también tenía la misma búsqueda que él. O al menos el hombre también había sido reconocido por el sistema como líder de una facción. Su objetivo, naturalmente, no era un mísero 90%. Quería completar la misión con una tasa de finalización del 100%. La búsqueda decía claramente al menos el 90%, lo que indicaba recompensas por tener más. Una bonificación que con mucho gusto reclamaría. Todo lo que necesitaba ahora era acabar con lo que quedaba de los matones de Hayden y luego cazar a ese problemático arquero Jake, junto con cualquier otro rezagado. Golpear a cualquier disidente dentro de su propia facción tampoco debería ser un gran problema. Mirando a su alrededor, vio a todas las personas ya que su habilidad lo hizo consciente de su lealtad. Muchos de los defectos recientes del campamento de Hayden aún no se consideraban leales, pero eso era de esperar. Richard también estaba molesto al ver que William, ese imbécil, ya no era considerado leal. Sin embargo, se estaba uniendo a su asalto, así que todo estaba bien. Haría uso del adolescente para acabar con sus enemigos y luego lo derribaría. Habiendo concluido su reunión, y William confirmó su táctica, las 5 personas salieron de la cabaña mientras todos, excepto la artesana, se dirigían hacia la puerta. «Escuchen, gente», gritó mientras se dirigía al centro del campamento y se detenía. «Hayden está muerto, pero su gente permanece, y me temo que tienen sed de venganza. Les dimos la oportunidad de renunciar, pero se negaron. Dime,
Vamos a dejar que realmente comiencen otra guerra de nuevo. No, escuchó varios gritos del grupo, su propia gente plantada, junto con algunos otros. Exactamente, él continuó. Deberíamos aplastarlos antes de que se reúnan y ataquen. Demuéstrales que no tenemos miedo. Los aplausos sonaron mientras sonreía para sí mismo con satisfacción. Fue solo un acto estúpido, pero siempre había funcionado para levantar la moral y la cohesión. Más y más personas llegaron al centro de la base, ya que las casi 200 personas se pararon frente a él. Algunos de ellos no eran combatientes sino que simplemente habían venido a despedir a sus amigos, pero la mayoría estaba allí para unirse a él en su conquista. Al ver una figura en el frente, el guerrero sonrió para sí mismo, un hombre joven con cabello rubio y penetrantes ojos azules. William, estoy feliz de verte unirte a nosotros, dijo mientras le sonreía al adolescente. No temía a William. En lo más mínimo. El joven se había mostrado engañoso y poderoso. Pero no se había mostrado temerario o demasiado estúpido, debería saber que Richard solo le traería beneficios. No podía imaginar que el lanzador se volviera contra él en el corto plazo. Puramente desde un punto de vista pragmático, Richard era extremadamente favorecido en la batalla que se avecinaba, y que William intentara algo sería una estupidez. ¿Se nos unirá Elsmeth también? Richard preguntó mientras miraba a su alrededor. Lo siento, socio, él no es fanático de cosas como esta, respondió William, mientras se reía alegremente. Sabes que al viejo le importa más la herrería que cualquier otra cosa en este mundo. Una pena, su martillo habría sido más que bienvenido, dijo Richard con pesar. Elsmeth habría sido un gran activo, pero, de nuevo, tal vez fue bueno dejarlo atrás. Era otro de los súbditos desleales que Richard convertiría o eliminaría con el tiempo. Pero te tenemos aquí, así que asegúrate de mostrarnos de qué estás hecho, amigo mío, se rió Richard mientras palmeaba el hombro del joven. Sentir metal debajo de la túnica sorprendió un poco a Richard, pero no pensó más en eso. Después de todo, era un lanzador centrado en el metal. William mantuvo su falsa sonrisa alegre mientras interiormente se burlaba y hervía de rabia. ¿Quién diablo se cree que es para llamarme amigo? Eso solo le correspondía a Herman. Reprimiendo sus emociones, algo que nunca creyó que tendría que hacer, siguió al resto de la alegre banda mientras se dirigían hacia el antiguo campamento de Hayden. William supo en el camino que el nombre del lanzador de luz era Desmond. Un soldado que estaba trabajando con Hayden, quien se había ejemplificado durante el tutorial. Muchos desertores estaban más que felices de compartir cada pequeña información que podían. Si bien nadie lo sabía con certeza, lo más probable era que algunas de estas personas fueran las que estaban detrás de las atrocidades cometidas contra sus facciones. Con eso en mente, Richard creía que hacían esto para que los otros líderes se sintieran lo más rápido posible, razón por la cual prácticamente todos se habían unido a este ataque. Además, le dio una excelente excusa para tirarlos todos al frente. A William tampoco le importaba. A qué facción pertenecías era irrelevante. Hoy sería una carnicería, con William felizmente asumiendo el papel del carnicero. Y no era quisquilloso con lo que ponía en su tabla de cortar. Menos de una hora después, finalmente estuvieron a la vista del muro erigido por Hayden y sus camaradas. Caminando más cerca, se detuvieron a solo 20 metros de la puerta, cuando escucharon gritos y confusión detrás de la pared. No habían sido exactamente sutiles en su enfoque. Desmundo, cobarde, fuera de aquí. Richard gritó cuando el sonido retumbó. El volumen muy por encima de lo que un humano podría hacer antes del sistema. No hubo respuesta de la base, pero algunas personas se asomaron por encima de la pared en estado de shock y horror. Después de solo 10 segundos más o menos, la escasa paciencia de Richard se agotó cuando abrió la boca una vez más. Si no vas a salir, dijo mientras caminaba hacia la puerta de madera, entonces voy a entrar. Levantando su escudo de la torre, lo empujó hacia adelante cuando una onda de choque salió disparada del escudo, rompiendo fácilmente la frágil puerta de madera de sus bisagras. Lo que lo encontró fue un rayo de luz, seguido de una serie de otros hechizos mientras bombardeaban a Richard junto con los otros guerreros a su lado.
Escudos arriba, gritó mientras todos levantaban sus escudos. Aparecieron barreras azules y se agrandaron frente a sus escudos, formando un muro impenetrable, bloqueando fácilmente todos los hechizos y flechas. Avance, el guerrero gritó a continuación, mientras todos comenzaban a avanzar en formación. La gente del otro lado luchó mientras retrocedían lentamente y seguían disparando hechizos en vano. Se lanzaron algunos hechizos hacia el otro lado, pero el otro lado siguió retirándose mientras claramente se enfocaban en la defensa en lugar de la ofensiva. Rachel estaba un poco confundido por la respuesta. Parecía caótico y esporádico, pero planeado. Pero no se preocupó mucho cuando vio la túnica única de Desmond entre la gente que se retiraba. El lanzador claramente también estaba disparando haces de luz aquí y allá, aunque parecía estar haciendo un trabajo bastante mediocre ya que los hechizos estaban en el lado más débil. El avance fue lento pero constante, mientras Rachel felizmente dejaba que el otro lado desperdiciara su maná. Los escudos actualmente desplegados por él y los otros guerreros pesados eran habilidades que todos habían aprendido en el nivel 20. El escudo apenas consumía energía para mantenerse activo una vez desplegado. Todo iba mucho mejor como se esperaba, aunque a Rachel le sorprendió la falta de gente. Tal vez había 40 personas frente a él, aunque Desmond debería tener más de 100. Esa gente desertó o huyó al bosque. Oh. Antes de que sus pensamientos pudieran ir más allá, escuchó una explosión desde atrás, seguida de gritos de dolor y pánico. Mierda, pensó Rachel, mientras se daba la vuelta. ¿Qué diablos está pasando? Lo que Rachel no sabía era que el hombre al que estaba reprimiendo en ese momento no era Desmond. Desmond no era estúpido o imprudente. Hayden nunca había sido el cerebro de su operación, especialmente después de la muerte de su hijo. Había sido demasiado emotivo y espontáneo, razón por la cual Desmond se había hecho cargo de la mayor parte de su planificación y gestión. Por eso también había unido más fácilmente a los supervivientes restantes de su campamento. Mucho más rápido de lo que predijo Rachel. Detrás de la fuerza atacante, el bosque brilló cuando se revelaron docenas de personas. Irónicamente, Rachel había caído en la misma trampa que había usado contra Jack. Simultáneamente, las plantas que Rachel había pensado que eran desertores se volvieron hacia los lanzadores más débiles mientras cargaban hacia ellos. Intercalados entre las dos fuerzas, y con Rachel empujando junto con un grupo de otros guerreros y élites, los luchadores mediocres comenzaron una lucha desesperada mientras estaban acosados por todos lados. Si bien Segaramente había subestimado al enemigo, Rachel no se quedó atrás del todo, sin embargo, ya que rápidamente volvió a movilizar a sus hombres mientras cargaban hacia atrás una vez más para enfrentar a los llamados desertores. Se produjo una lucha caótica cuando los grupos comenzaron a enfrentarse y mezclarse. Rachel tuvo problemas para intentar regresar con Desmond, ya que tenía una mezcla de aliados y enemigos entre los dos, todos peleando desesperadamente. Había que decir que la mayoría de los sobrevivientes eran apenas rellenos, personas que apenas habían logrado obtener su evolución de primera clase, incluso algunos no los tenían en absoluto. La mayoría solo tenía las evoluciones básicas, sin ofrecerles mucho poder en absoluto. Esto significaba que los individuos verdaderamente poderosos que habían obtenido clases más poderosas se distinguían fácilmente. Un lanzador con un bastón de piedra disparó punta tras punta a las masas, matando a los hombres de Rachel uno por uno. Sin embargo, pronto encontró su fin cuando una flecha roja brillante disparada con un power shot le voló la cabeza, rompiendo la barrera de maná que había erigido apresuradamente. El que lo disparó, el scout, tampoco lo tuvo fácil, ya que fue partido en dos por una espada de dos manos que descendía de un guerrero rodeado de energía extraña que emitía una sensación mortal. Un guerrero que pronto se encontró en el otro extremo de una andanada de hechizos, haciéndolo pedazos. La fuerza individual lo distinguió y, naturalmente, también lo convirtió en un objetivo obvio. Pero no todos esos destacados cayeron. Lo genuinamente extraordinario, a pesar de los muchos ataques que se les presentaron, lograron prevalecer. Richard simplemente hizo caso omiso de la mayoría de los ataques o los bloqueó mientras corría con confianza hacia sus enemigos. Desmond también bloqueó rápidamente los ataques a distancia con una barrera de luz o los esquivó con una habilidad similar a la bóveda de las sombras de Jack.
Caroline se defendió fácilmente mientras varias barreras transparentes giraban a su alrededor. También había otros destacados, como un antiguo guerrero de la luz, que ahora vagaba entre los lanzadores, derribándolos uno por uno. No todos tenían una vitalidad y dureza increíblemente altas como Jake o poderosas técnicas defensivas como Rachel y Caroline. La mayoría también estaban acostumbrados a luchar en equipos muy unidos, utilizando la coordinación y la planificación para acabar con las bestias y otros enemigos. Esta lucha, sin embargo, no fue de planificación o deliberación. Fue una matanza sin sentido, donde la cohesión y el trabajo en equipo perdieron todo sentido. El número de antiguos aliados derribados por sus amigos no fue solo uno o dos, ya que se lanzaron grandes hechizos entre la multitud. Las muertes se acumularon a medida que el hedor de la sangre impregnaba el bosque de aspecto pacífico. El número de sobrevivientes se redujo cada segundo, ya que los sobrevivientes más débiles fueron rápidamente reducidos por los más poderosos. Los lanzadores eran, naturalmente, los más vulnerables, ya que eran la clase con las capacidades defensivas más bajas. A los arqueros les fue un poco mejor debido a su gran agilidad, ya que muchos de ellos huyeron hacia el área exterior del campo de batalla, tomando una posición para disparar desde allí. Los sanadores eran pocos y distantes entre sí, pero los que estaban alrededor lograron lograr lo más parecido al trabajo en equipo. Con guerreros por todos lados, Caroline, como ejemplo, se mantuvo a salvo a sí misma y a los guerreros que la rodeaban. Incluso encontrar tiempo para ayudar a Rachel y algunos otros aquí y allá. Los guerreros fueron los que más brillaron en este lío. La pelea cuerpo a cuerpo era su elemento natural, mientras cortaban y aplastaban con sus armas cualquier cosa, determinaban un enemigo. Todo el resentimiento que había sido suprimido al incriminar a Jake estaba ahora de vuelta con fuerza. La ira y la brutalidad revivieron con más fuerza que nunca. A casi nadie le había gustado jugar bien y ahora finalmente podían soltarse. Pronto quedaron menos de 50 personas a medida que la lucha se ralentizaba. A un lado estaba Rachel y más de 30 personas, todos menos unos pocos cubiertos de sangre y sangre tras la brutal matanza. En el otro lado estaba un Desmond de aspecto pálido, con un guerrero empuñando un estoque a su lado. El guerrero tampoco se veía muy bien, ya que aparentes heridas estaban presentes en todo su cuerpo. No es que Rachel y la docena de luchadores a su lado salieran impunes. Pero tenían una ventaja que el otro lado no tenía. Solo quedó una sanadora, probablemente en todo el tutorial, Caroline. El aura pasiva otorgada a todos los sanadores y sus poderosas habilidades de su clase por encima del nivel 40 reabastecieron su lado. Ríndete, Desmond, y aún puedes vivir, dijo Rachel, mientras sonreía con maldad. Los resultados fueron claros, y él fue el vencedor. Mirando brevemente la cantidad de sobrevivientes, su sonrisa solo se hizo más grande. Total de supervivientes restantes, 108, 1200. Sabía que todos los que no estaban aquí tenían que estar de vuelta en su base basándose en un recuento rápido. Solo termínalo rápido, dijo el lanzador mientras hacía una sonrisa triste, mirando a algún lugar o a alguien detrás de Rachel. Con mucho gusto, dijo Rachel mientras caminaba hacia adelante, preparándose para apuñalar al hombre. En cambio, se encontró con una explosión de luz cuando el suelo tembló. Cuando la luz se extinguió, todo lo que quedó fue el cuerpo del mago de la luz, junto con varios de sus camaradas muertos que lo rodeaban. Y, por supuesto, Rachel, que estaba de pie con una barrera transparente frente a él, con Caroline justo detrás, con la mano levantada mientras canalizaba el hechizo. Maldito idiota, Rachel se rió entre dientes mientras caminaba hacia el guerrero ahora aún más herido que había dejado caer su estoque. Estoy de acuerdo, dijo una voz cuando la barrera frente a Rachel se hizo añicos. Volviéndose en estado de shock, vio a Caroline con los ojos muy abiertos mientras una lanza atravesaba su corazón por detrás. Para empeorar las cosas, todo alrededor de la herida comenzó a convertirse lentamente en metal mientras su cuerpo parecía oxidado. William, ¡qué mierda!, gritó Ricardo. Metal que parecía acero o tal vez plata cubría todo el cuerpo del joven excepto su rostro mientras estaba allí. Su sonrisa tonta desapareció, y un nivel de odio en su mirada que Rachel no sabía que podía mostrar. En lugar de responder, William simplemente repitió el sentimiento de Rachel,
de hecho, todos ustedes son unos malditos idiotas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.